No sé qué le pasa, que no estoy viendo quiénes están. Bueno, vamos a ir empezando. Esto, como saben, es una recuperación. ¿Se escucha bien lo que estoy hablando? ¿Sí? Perfecto. Sí, se escucha perfecto, doctora. Bueno, Sí, doctora. Esto es la recuperación de la primera jornada, de la primera clase que hemos dado en el curso este de abordaje con calidad de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, bueno, las personas que estaban convocadas o los servicios que estaban convocados son solamente los servicios que han estado durante estos meses haciendo la evaluación de calidad que corresponde a los IBT 3 y 4 del proyecto del programa Proteger. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de lo que es la calidad de atención y vamos a tratar de darle sentido, de algún modo, a lo que hemos estado haciendo, porque muchos de ustedes han hecho las evaluaciones, pero tal vez no comprenden bien cómo se enmarcan estas evaluaciones en lo que es el cambio de modelo de atención, que es lo que estamos tratando de impulsar desde el programa Proteger. Vamos a compartir la pantalla, gran desafío. A ver. Me decís, Nadia, si aparece la pantalla. ¿Está? ¿Se ve esto? No, doctora, todavía. Todavía Tiene no. que poner primero compartir. Sí, ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho igual. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer. A ver, voy a entrar por otro lado. Está bien ahí, ¿verdad? Esto. Tiene que poner compartir ventana, doc. A ver ahí. Y ahora ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, este es el curso que hemos estado dando durante estos 2 meses, que se llama Abordaje de Calidad en Enfermedades Crónicas No Transmisibles. ¿Sí? Esto estábamos hablando de que se trata de impulsar un cambio del modelo de atención para adecuarlo de alguna manera a la dinámica de lo que son las enfermedades crónicas. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la calidad de atención? Fíjense ustedes, Don Abedian, que de alguna manera es el padre de la calidad de atención médica, porque el concepto de calidad de atención es un concepto que viene de la industria, pero él lo que hace es aplicarlo de alguna manera a lo que es la atención médica. En el año más o menos, en el año 69 en realidad, Don Abedian define la calidad de atención circunscribiéndola solamente a lo que es la atención médica. Y dice que esta atención médica se da. ¿Qué es la atención médica? Es el tratamiento que proporciona un profesional de salud en una enfermedad determinada y a un paciente dado. Esto significa que se considera en esta definición 2 aspectos. Por un lado, la atención técnica, que tiene que ver con todo lo que es el saber médico, con todo lo que es la tecnología para resolver los problemas de salud, y por otro lado, con la relación interpersonal que hay entre el paciente y el médico, que obviamente está atravesada por aspectos sociales, culturales, económicos, etc. ¿Sí? En el año 1991 ya avanza un poquito Don Abedian y no solamente considera esta relación médico-paciente, sino que dice que la calidad de atención
es obtener los mayores beneficios con la menor cantidad de riesgos para el usuario, pero además lo relaciona con los recursos disponibles, ¿sí? Es decir, dice que es obtener mayores beneficios con menores riesgos para el usuario en función de los recursos disponibles y de los valores sociales imperantes. Pero esta definición en realidad puede de alguna manera ser superada por esta otra que a mí me gusta mucho, que está planteada por un grupo de docentes de salud pública de acá de Tucumán, la doctora Moreno, que dice que es la capacidad de los servicios de dar respuestas aptas, adecuadas y en correspondencia con las expectativas, las necesidades y las demandas de salud, ¿sí? Y acá ya no estamos planteando la relación médico-paciente solamente, sino la función de los servicios de salud, que es dar respuestas que estén de acuerdo a justamente lo que son las necesidades de la comunidad y cómo determinamos esas necesidades. ¿Por qué decimos necesidades? Las necesidades son los problemas de salud que nosotros los detectamos cuando hacemos un diagnóstico de situación. Donde en un diagnóstico de situación, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la realidad epidemiológica y vamos a evaluar eso y en función de esa realidad epidemiológica determinamos cuáles son las necesidades, ¿sí? También otra forma de evaluar las necesidades es ver cómo está conformada esa comunidad y, por ejemplo, si tenemos una cantidad importante de niños, una necesidad concreta va a ser poder dar respuesta a los controles necesarios para esos niños, ¿sí? Entonces esto es como algo un poquito más objetivo, que no siempre coincide con lo que son las demandas de salud. ¿Por qué? Porque las demandas de salud en realidad tienen que ver con los usuarios, tienen que ver con las personas, es lo que lleva a las personas a la consulta. Y esto muchas veces coincide con las necesidades, pero muchísimas veces no coincide con las necesidades y tiene que ver también con muchos aspectos del orden de lo cultural y de lo social. Y finalmente tenemos lo que son las expectativas. ¿Y qué serían las expectativas? Es lo que espera la persona que consulta, ¿sí? Esto es como mucho más subjetivo. Muchas veces nos ha pasado de ir a la consulta como pacientes y que nos resuelvan perfectamente el problema de salud, pero salir con una fea sensación, con ganas de no volver, por ejemplo, porque seguramente fuimos con determinadas expectativas que no se cumplieron, ¿sí? Bueno, los distintos componentes de la calidad no vamos a entrar muy en detalle con respecto a los componentes de la calidad, pero más o menos los vamos a nombrar. Serían la efectividad, que es lograr los resultados que nos proponemos, la eficiencia, en realidad acá relacionamos lo que son los resultados con los costos, es decir, lograr los mejores resultados con los menores costos, lo cual no significa retasear recursos, la adecuación de los servicios a lo que la comunidad necesita, la accesibilidad, es decir, si nosotros no podemos lograr ese encuentro entre la persona que necesita la atención y quien la va a brindar, no podemos hablar de calidad ni podemos hablar de atención médica, porque no se establece ese encuentro, y esto se llama accesibilidad, ¿no? En otro momento vamos a desarrollar lo que son los distintos problemas de accesibilidad, que son de los más variados. Bueno, la calidad científico-técnica, que significa saber hacer, es decir, que en el servicio
se trabaje de acuerdo a lo que son las pautas científico-técnicas del momento, la continuidad de la atención, ¿sí? Y además la satisfacción del usuario y del prestador. ¿Sí? Esto lo nombramos porque... Y fíjense ustedes que la calidad de atención también tiene mucho que ver con lo que es la bioética. Es decir, cuando nosotros nos planteamos el principio de justicia y equidad, recuerden que los principios en bioética eran el principio de autonomía, el principio de justicia, que en este caso, cuando hablamos de justicia, hablamos de equidad. ¿Qué significa esto? Que todas las personas tienen derecho a la mejor asistencia sanitaria posible, ¿sí? Y a acceder, obviamente, a servicios de calidad. Esto, de alguna manera, cuando planteamos esto del acceso con justicia y equidad, tenemos que uniformar de algún modo, porque no puede ser que algunas personas accedan a servicios con un nivel de calidad y otras personas, porque les toca estar en otra zona, porque les toca estar digamos, tener acceso a un servicio diferente, tienen que acceder a un servicio con una calidad muy distinta. Entonces, se hace necesario unificar de alguna manera con pautas mínimas en donde todos los servicios brinden atención con determinadas pautas y entonces de alguna forma nos estamos acercando a esta equidad que pretendemos, ¿sí? Entonces, como decimos en relación a lo que es la justicia y equidad, los sistemas de salud tienen que tener la capacidad de ofrecer las mismas oportunidades de acceso y distribuir los recursos según las necesidades de los ciudadanos y no según lo que tengan disponible en la zona, ¿sí? Bien. Entonces, cuando nosotros nos planteamos estas cosas, tenemos que pensar que la calidad de atención no es la misma para todo el mundo, ¿sí? Las necesidades obviamente no son las mismas en todos lados, y entonces tenemos que plantearnos necesidad, según las necesidades, la calidad de atención para quién, ¿sí? ¿Para qué además? ¿Y qué aspecto de la calidad va a ser más prioritario? Es por eso que nosotros nos estamos planteando hoy un modelo de atención de personas con enfermedades crónicas, que no va a ser lo mismo que un modelo para enfermedades agudas, como tradicionalmente se fueron conformando los servicios, ¿sí? Este modelo de atención para personas con enfermedades crónicas surge como respuesta a la transición epidemiológica y demográfica, es decir, cada vez las personas viven más tiempo, felizmente, y entonces aparecen una serie de problemas que antes por ahí no se veían, ¿sí? Pero además también en nuestro estilo de vida se han ido incrementando estilos de vida que implican factores de riesgo, que implican un aumento de estos factores de riesgo, que nos exponen a sufrir de enfermedades crónicas no transmisibles. Estoy bien resfriadita. Así que bueno, vamos a continuar. Y entonces, así como nos hemos planteado la calidad de atención para quién, y bueno, pensemos cómo es la persona que tiene una enfermedad crónica no transmisible. Bueno, por empezar, tiene poca sintomatología o ninguna sintomatología, a menos que ya estemos con complicaciones, y entonces ya, ya la cosa cambia. Pero nosotros lo que pretendemos es llegar a las enfermedades crónicas antes
que las complicaciones, es decir, ganarles a las complicaciones. Entonces, tienen casi nada de sintomatología. Entonces, no perciben su enfermedad, no se sienten enfermos. Pero además, tampoco quieren sentirse enfermos, ¿sí? Porque esto de aceptar que uno tiene una enfermedad que la va a tener durante toda la vida, y bueno, por ahí es medio feo, medio pesadito, acá hablamos del duelo por saberse crónicamente enfermo, o por ahí estos fantasmas de haber conocido otros casos, por ejemplo en los diabéticos, que conocen casos de otros diabéticos que han tenido una evolución, una mala evolución de su enfermedad, que han sufrido, es decir, todos estos miedos al sufrimiento por estas enfermedades crónicas. Además, las enfermedades crónicas son bastante complejas, ¿sí? Implican un cambio en los estilos de vida para poder justamente mantener esto como una condición y mantener el estado de salud, ¿sí? Y por supuesto que uno de los problemas con los que nos enfrentamos casi cotidianamente es que mucha gente abandona los tratamientos o se van por un tiempo y después vuelven. Ya no es como las cuestiones agudas que uno, bueno, se estilaba pegarle un reto al paciente, bueno, pues si lo retamos y no se siente enfermo, va a decir, ¿para qué vamos a ir al servicio? Para que nos reten, ¿sí? Entonces, bueno, estas son cosas que las tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un cambio de modelo. De este modelo que estaba centrado en los procesos agudos y que es lo que muchas veces, a fuerza de que ha sido el modelo que ha durado a lo largo del tiempo, es como que nos sale más naturalmente y es un modelo que está centrado en la enfermedad, que la atención está concentrada en la demanda, es decir, es a demanda. El paciente cuando se siente mal concurre y si no se siente mal no concurre. El equipo de salud responde a esa demanda y punto, ¿sí? Y el paciente es pasivo, es decir, viene porque se siente mal, le hacemos lo que le tenemos que hacer, se va a la casa y aquí no ha pasado nada, se termina la cuestión. En cambio, este modelo de atención de procesos crónicos es diferente, ¿sí? Primero que, tal como hemos visto, la característica de las personas con enfermedades crónicas nos exige un modelo que esté centrado en la persona, ¿sí? Que sea además programada y planificada. ¿Por qué? Porque no se termina la consulta en el momento que resolvemos la demanda, sino que lo que nosotros queremos es mantener la continuidad de la atención. Entonces tenemos que programar y tenemos que planificar todo lo que vamos a hacer con ese paciente y con esos pacientes. Además, necesitamos un equipo de salud proactivo que sea capaz de ir a buscar, de hacer búsqueda activa, pero además de lograr la adherencia de esas personas al servicio. Y el rol del paciente, en este caso, cambia muchísimo, porque el rol del paciente va a ser un rol activo, tiene que estar informado, tiene que estar involucrado, y ya vamos a ver bien por qué. Muy bien. Continuamos, entonces. Acá, Edward Wagner propuso un modelo, que es un poco el modelo que toma la OPS como modelo MAPEC. ¿Qué quiere decir MAPEC? Quiere decir modelo de atención para enfermedades crónicas, ¿sí? Y este modelo propone un abordaje integral e integrado con estos 6 componentes. ¿Qué significa integral? Integral significa que considera a la persona íntegramente, es decir, basándonos en lo que es la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, lo aborda desde un punto de vista físico,
pero no solamente físico, sino también psicológico y también toma en cuenta lo social. Entonces tomamos a la persona desde el punto de vista biopsicosocial. ¿Sí? Y también decimos que el abordaje tiene que ser integrado. Y en este caso, cuando hablamos de integración, hablamos de todos los niveles de salud, ¿verdad? Es decir, que el sistema de salud tiene que responder como uno solo frente a los distintos requerimientos de la persona que tiene una enfermedad crónica. Tal vez esté bueno que o le podamos dar respuesta desde el primer nivel de atención, pero tal vez no, tal vez necesitemos una derivación, por ejemplo, en el caso de un diabético que necesite una interconsulta con oftalmología, y bueno, no puede ser un módulo separado, lo de oftalmología, que el paciente tenga que pedirnos turno a nosotros y que después tenga que ir al hospital fulano o buscar por sí mismo dónde le van a hacer el examen de la retina, sino que el sistema tiene que responder de manera integrada y a partir del momento en que se plantea la consulta en el primer nivel de atención, tiene que poder acceder a cualquiera de los 3 niveles de manera fácil, ¿sí? Así como también regresar al primer nivel de atención una vez que se ha podido concretar lo que necesitaba de los otros niveles, ¿sí? Y este modelo tiene 6 componentes que nos sirven como una guía o como una ayuda a memoria para poder desarrollarlo en los servicios. Estos son la organización de la atención de la salud, el sistema de provisión de servicios, el sistema de información clínica, apoyo a la toma de decisiones, apoyo al automanejo y recursos comunitarios. Vamos a ir viendo cada uno y vamos a ver, ahí ustedes van a ir viendo también algunas de las cosas que nosotros evaluamos cuando hacemos la evaluación de calidad de REDCap. Que dicho sea de paso, hoy era el último día, así que están todos los que faltan ahí a las corridas, ¿sí? Bueno, veamos entonces esto de la organización de la atención de la salud. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos una política, ¿sí? Una política que priorice el tema, ¿sí? Que entienda que esto es importante y eso felizmente lo tenemos garantizado acá en Tucumán, que asigne los recursos necesarios, que además comprenda la importancia de reducir la fragmentación del sistema, es decir, el abordaje integrado del que hemos hablado recién, y ya vamos a explicar lo que es la fragmentación, que mejore la accesibilidad y la equidad, y que integre las acciones de los distintos efectores y programas. Esto es como un marco, ¿sí? Por otro lado, también necesitamos un liderazgo. ¿Y qué es esto del liderazgo? Liderazgo es la influencia que una persona o una organización puede ejercer sobre el comportamiento de otras, ¿sí? O sobre las acciones de otras. El liderazgo no es sinónimo de autoridad, para nada, sino que se trata de justamente de convencer. Y cuando hablamos de liderazgo y estamos planteando esto del cambio del modelo de atención, muchas veces algún miembro del equipo de salud que cree más en estos cambios o que tiene de alguna manera condiciones personales, puede realmente impulsar o puede asumir la responsabilidad de poder impulsar estos cambios. Esto siempre lo vemos en los servicios, que hay personas que es como que les llega más que a otras, ¿no? Y cuando se plantea dentro del sistema, dentro del servicio de salud, esta necesidad de ir mejorando la calidad de atención,
y se va planteando en lo cotidiano, esto es mucho más efectivo que si se baja una orden desde los niveles superiores diciendo tienen que hacer las cosas de esta manera o de otra. ¿Sí? Bien, entonces dijimos, por un lado, el entorno de una política, por otro lado, el liderazgo, ¿sí? Y por otro lado, la implementación de un modelo de mejora de la calidad de atención. Y esto de plantear un modelo de mejora de la calidad de atención, de alguna manera nos ayuda a objetivar un poco las cosas que hacemos, de poner blanco sobre negro y poder ver si realmente estamos cambiando y si esos cambios están sirviendo para el objetivo que nos vamos proponiendo. ¿Sí? Bueno, entonces este es el primero de los 6 puntos que hemos hablado. ¿Sí? Vamos entonces a ver el sistema de provisión de servicios. ¿Sí? Bueno, en cuanto al sistema de provisión de servicios, esto es lo que ustedes más fresco tienen, ¿sí? Y sabemos que hemos hablado de abordaje integral, es decir, tenemos que hacer un abordaje biopsicosocial de las personas con enfermedades crónicas, ¿sí? Que tenemos que lograr una buena adherencia y que para poder tener adherencia tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en el contexto, ¿sí? Pero además no lo puede abordar una sola persona, sino que el abordaje tiene que ser mediante un equipo interdisciplinario. Y si avanzamos un poquito más, cuando nos planteamos qué es este equipo interdisciplinario, y bueno, entre todo el equipo de salud tiene que existir una coherencia tal que todos tengamos el mismo mensaje para el paciente. Es decir, muchas veces la persona que tiene una enfermedad crónica llega al servicio cuando no está el médico, cuando no está la enfermera, y hay que dar una respuesta porque justamente una de las prioridades es lograr y mantener la adherencia del paciente. ¿Sí? No me gusta decir paciente, me gusta decir persona en este caso. ¿Sí? Entonces, el equipo interdisciplinario podemos decir que es todo el equipo que trabaja en un servicio de salud, porque todos tenemos que tener comunicación entre todos y además tiene que haber una coherencia para poder lograr esta adherencia de la persona. Además, tenemos que tener un sistema de registro, porque estamos hablando de una enfermedad crónica que se desarrolla a lo largo del tiempo y tenemos que tener una memoria sobre lo que va ocurriendo, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes es esto de la oferta de turnos programados. Cuando hablamos de turnos programados, hablamos dentro del servicio. Es decir, no demanda espontánea, que dijimos que esta era una característica de los servicios, digamos, era una característica del abordaje de las enfermedades agudas. En este caso tenemos que tener turnos programados. Hoy atendemos a la persona con hipertensión y la llamamos nuevamente según la norma, según su estado, según su situación, para la próxima consulta y en el momento en que estamos llamándola, registramos su lugarcito en la agenda del día para el cual la estamos llamando. ¿Sí? La otra cosa acá es que tenemos educación para el automanejo. ¿Sí? La persona con enfermedad crónica, no transmisible, tiene que saber manejar su enfermedad. Sobre todo porque muchas veces, hasta que llegan al servicio de salud, a veces se han perdido oportunidades de hacer cosas. Entonces, es el propio paciente el que tiene que, tiene que saber cómo va a actuar frente a distintos eventos o a distintas situaciones de su enfermedad. ¿Sí?
Y para eso, ¿por qué lo estoy planteando como el sistema de provisión de servicios? Porque para eso también hace falta tiempo. Esto hay que programarlo y hay que darse un tiempo para poder enseñarle al paciente, a la persona, qué cosas va a hacer de acuerdo a cómo va evolucionando su enfermedad o si tiene alguna situación, por ejemplo, en el caso de un diabético, que le suba la glucemia, que le baje la glucemia, que no tenga para comer, por ejemplo, las cosas adecuadas para comer. Por otro lado, tenemos que tener disponibilidad de medicamentos esenciales. Esto es fundamental, porque no se trata de un tratamiento que empieza y termina, sino, por ejemplo, en una persona con hipertensión arterial, tenemos que tener para darle periódicamente lo necesario para su tratamiento. ¿Sí? Y finalmente, dentro del sistema de provisión de servicios, también tenemos que tener una estructura para la gestión de casos complejos o complicaciones. Y cuando hablamos de estructura para la gestión de casos complejos, estamos involucrando los 3 niveles de atención. Debería existir una relación entre los 3 niveles de atención o alguna instancia en donde pudiéramos hacer una interconsulta para no derivar de manera innecesaria o para derivar de manera oportuna y saber que nuestro paciente va a llegar en tiempo y en forma, se le va a hacer lo que haya que hacerle y que además vamos a estar sabiendo qué es lo que le pasa y lo vamos a recibir nuevamente cuando esta complicación o esta situación complicada se pueda resolver. ¿Sí? El otro punto es el sistema de información clínica. Este sistema de información clínica tiene que ser, además, integrado, vinculando a todos los miembros de la red y a los 3 niveles de atención. ¿Sí? Nosotros un poquito lo hemos visto con esta evaluación, con el sistema de referencia y contrarreferencia, ¿sí? Donde se plantea la necesidad de referenciar a un paciente, se solicita el turno y se fundamenta por qué necesitamos la derivación. Este paciente es atendido en el segundo o en el tercer nivel y se registra en la misma historia clínica qué es lo que se le ha hecho. Bien, es muy importante, así como hemos hablado de la memoria que tenemos que tener en la historia clínica, también cuando el paciente circula por el sistema de salud, tiene que existir una memoria en esa misma historia clínica, que es la historia clínica única que tenemos en el sistema de CAPS y en el SGH. ¿Sí? Hemos trabajado bastante de proteger en esto, por ahí hay cosas en las que todavía tenemos que avanzar, pero la verdad es que hubo un gran progreso en los últimos años. Por otro lado, otro de los puntos es el apoyo a la toma de decisiones. Este apoyo a la toma de decisiones, en realidad, por un lado, tenemos las decisiones clínicas, ¿sí? Estas guías de práctica clínica con las que siempre les pedimos que trabajen, las difundimos, se evalúa en el REDCap cuando hacemos la evaluación de calidad de atención, es decir, implementar las guías de práctica clínica que surgen de consensos entre muchos profesionales que tienen mucha experiencia en cada una de estas enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces decimos que en la guía de práctica clínica tenemos alguna información basada en la evidencia clínica que nos permite tomar mejores decisiones. Pero también cuando hablamos de toma de decisión, tenemos que pensar que nuestro paciente está permanentemente tomando decisiones con respecto a su vida, ¿sí?
Y si esta persona sabe cómo progresa su enfermedad o cuáles son las situaciones a las que se puede enfrentar en su vida cotidiana, bueno, va a poder tomar mejores decisiones, va a tener más confianza en justamente en lo que nosotros estamos planteando de la relación médico-paciente, ¿sí? Esto sería un poco el apoyo al automanejo, que es el quinto punto de estos 6 que hemos hablado, que tienen que ver con la estrategia del modelo de atención para enfermedades crónicas. Tanto el paciente como su familia tienen que ser proveedores de cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando pasan las cosas a veces no estamos. Y además, porque si el cuidado, el autocuidado es permanente, la evolución va a ser siempre mucho mejor. Y entonces, acá tenemos que tener un tiempo y un espacio para esta educación sistemática que tiende al empoderamiento, otra palabra que a mí no me gusta mucho usar, pero que es importante porque cuando nosotros planteamos el cambio de modelo, de repente ya no es el médico el único que tiene el conocimiento y el poder para indicarle al paciente, sino que tenemos que compartir este conocimiento para que esa persona pueda manejar su condición, pueda reconocer y prevenir las complicaciones, tanto el paciente como la familia, ¿sí? Tiene que reconocer, obviamente, como algo fundamental, lo que son los signos de alarma, ¿sí? Y qué va a hacer en cada caso. Y bueno, y finalmente tenemos lo que son los recursos comunitarios, que bueno, cuando hablamos de lo social, bueno, viene muy bien reconocer cuáles son las organizaciones sociales, se puede establecer vínculos, aunar esfuerzos para desarrollar algunas intervenciones de apoyo. Por ejemplo, cuando hacemos las ferias de salud, inclusive los recursos comunitarios muchas veces sirven cuando tenemos una persona que vive sola y que por ahí hay situaciones en las que puede llegar a necesitar ayuda de otros y entonces las organizaciones comunitarias o los vecinos, muchas veces, ustedes saben que generalmente ayudan y ayudan mucho. Muy bien. Entonces estos serían los 6 puntos de lo que es este modelo de abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles. Y habíamos hablado hace rato de lo que es la fragmentación, que es prácticamente el enemigo del MAPEC, del modelo que nosotros estamos planteando. Y bueno, la fragmentación es cuando tenemos muchos servicios de salud que atiende cada uno por su lado, es decir, muchas unidades no integradas a la red, o cuando tenemos una falta de coordinación entre los distintos niveles de atención, entonces yo hago lo que tengo que hacer, pero no sé lo que hace el segundo nivel, no sé lo que hace el tercer nivel, y entonces cada uno trabaja según su criterio, según su dinámica, y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos duplicación de servicios, duplicación de infraestructura, capacidad ociosa que se podría optimizar. Por ejemplo, si hay una coordinación entre 2 servicios que estén cerca y uno tiene una especialidad y otro tiene otra, ¿sí? Está bueno articular, está bueno integrar. Y cuando nosotros tenemos esta fragmentación, de repente hay una suerte también de confusión, porque cada uno va con un discurso
diferente a las personas y entonces vamos a generar una dificultad en el acceso, vamos a tener una calidad de atención que no va a ser buena, que va a ser más baja, pero que además nos va a hacer que usemos más recursos. Se desperdician los recursos, ¿sí? No tenemos un uso racional, hay ineficiencia en cuanto a los recursos, por lo tanto, va a haber un incremento de costos, ¿sí? Y si tenemos un incremento de costos, sabemos, todos sabemos muy bien, que los recursos en salud nunca, jamás son suficientes. Siempre cuando logramos algo queremos más y necesitamos más, porque eso es lo que tiene la salud, que siempre tenemos más cosas para hacer, entonces tenemos que tener un uso racional. Y por lo tanto, si nosotros tenemos un uso irracional, confusión y fragmentación, vamos a tener una baja satisfacción de los usuarios, de la población en general. ¿Mm? Me estoy quedando sin voz. ¿Cómo respondemos? Bueno, como hemos dicho al principio, a la fragmentación le respondemos con una respuesta integral, es decir, integrando los servicios, articulando entre los distintos efectores y entre los programas, ¿no? Que en esto es muy importante lo que se está haciendo también, no solamente desde la red de servicios, sino desde lo que es programas integrados de salud, de hecho que se llama PRIS, Programa Integrado de Salud, ¿no? Es decir, tiene que haber una articulación. Un refuerzo en la cobertura de servicios en la población objetivo. Tenemos que conocer cuál es nuestra población objetivo y saber dónde nosotros tenemos los problemas, es decir, en qué zonas tenemos más concentrados los casos, por ejemplo, de enfermedades crónicas, o bien, si no los tenemos concentrados, dónde están ubicados, y esa va a ser nuestra población objetivo. Nuestra población objetivo de diabéticos, por ejemplo, ¿cuál es? En un área geográfica determinada son los diabéticos esperados, ¿sí? Que vamos captando paulatinamente y que a lo mejor no llegamos al 100% de lo que son los diabéticos esperados, pero tenemos que saber, en salud pública siempre decimos, tenemos que saber qué es lo que nos está faltando, ¿sí? Bueno, y sabiendo dónde están y sabiendo cuáles son los problemas que tienen, garantizar la accesibilidad al servicio. ¿Sí? Cuando hablamos de accesibilidad, lo primero que se nos cruza por la cabeza es lo geográfico, que quede cerca, que no haya una montaña en el medio, que no haya un río, sí, pero la accesibilidad tiene que ver con muchas otras cosas, ¿sí? Tiene que ver también con la receptividad del servicio, con que no se trate, con que el servicio no sea un servicio expulsor, con que se priorice una buena relación de respeto y de contención con las personas, ¿sí? Y otra de las cosas es mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Cuando nosotros hablamos de integrar los 3 niveles de atención, está muy bueno esto, pero esto no significa que vamos a estar derivando todo el tiempo a nuestros pacientes, sino que tenemos que tratar de cada vez aumentar más la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y que cada vez sea más excepcional esto de las derivaciones al segundo y al tercer nivel. Obviamente esto tiene que ver con muchas cosas, entre otras cosas, con los recursos, ¿no? Y con la tasa de uso de cada uno de los servicios. Por ejemplo, si nosotros sabemos que a un diabético le vamos a hacer fondo de ojo cada 6 meses y tenemos 30 diabéticos en nuestra área de responsabilidad captados,
bueno, no vamos a tener un oculista con todo el equipamiento en nuestros CAPS durante 30 horas semanales, ¿no? Sino que mejoramos la capacidad resolutiva, pero en función de lo que son las verdaderas necesidades del servicio. Y una estrategia que se plantea para poder justamente combatir esta fragmentación es desarrollar las redes integradas de servicios de salud, que esto lo han visto ya muchas veces con el programa Redes, que han hecho capacitaciones, etcétera, sobre esto. Ay, no me está pasando, ahí está. Bueno, ¿qué es una red? Es una organización social que permite a un grupo de personas potenciar sus recursos y contribuir a la solución de problemas reales. Eso es lo que nosotros tenemos que perseguir, potenciarnos entre todos. Y una red integrada de servicios de salud, una forma de organización que presta servicios equitativos, integrales, como hemos dicho que necesitamos desde el principio, pero que además está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados, tanto clínicos como económicos, y obviamente por el estado de salud de la población a la que sirve, es decir, epidemiológico. Entonces, nos integramos para potenciarnos y para lograr buenos resultados en salud. Ya debo estar terminando. ¿Y qué necesito? ¿Qué necesito en esta organización de la red? Necesito tener servicios equipados con un equipamiento adecuado, ¿sí? Un autoclave en el CAPS, en un CAPS o en una posta sanitaria no nos va a servir, ¿sí? Necesitamos, sí, tener, por ejemplo, una camilla adecuada para atender un obeso. Entonces, un equipamiento adecuado, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que sabemos que vamos a necesitar y que vamos a hacer efectivamente en el servicio. Acceso a estudios complementarios, análisis clínicos, nominalización de la población. Esto, todos los servicios que estaban invitados hoy ya tienen la población nominalizada, que significa un área geográfica determinada con la población identificada, censada por los agentes sociosanitarios, ¿sí? Un buen sistema de registro en todos los niveles, en todo lo que se hace dentro del servicio, pero además un sistema de registro que se comparta, ¿sí? Gestión de turnos, ya hemos dicho los turnos programados en el primer nivel de atención, porque muchas veces cuando hablamos de gestión de turnos, hablamos del turno al segundo nivel o al tercer nivel. No, se trata de tener también programadas las actividades del primer nivel de atención. La coordinación, como dijimos recién, con el segundo y tercer nivel, un sistema de referencia y contrarreferencia. Está muy bueno esto de los turnos protegidos, es decir, una de las cosas más típicas es con oftalmología. Si yo tengo 30 diabéticos, sé que voy a necesitar 30 turnos en el primer semestre, 30 turnos en el segundo semestre. No 200 turnos, no 2 turnos. ¿Sí? Y entonces podemos tener turnos protegidos que nosotros los vamos llenando con nuestros pacientes de acuerdo a cómo vamos programando la consulta, la continuidad de la entrega de medicamentos, el trabajo en equipo, que para trabajar en equipo es importante sentarse, compartir experiencias, criterios, reunirse, ¿sí? Y ustedes saben que en esta evaluación que acabamos de hacer, una de las cosas, el primer punto era las reuniones de equipo, ¿no? Capacitación continua, que espero que podamos continuar capacitando, y obviamente el trabajo en terreno, ¿sí? Y bueno, y de esto se ocupa el proteger un poquito, ¿sí? Pero no solamente el proteger, pero bueno, esto es. ¿Qué es el proteger? Es esto del proyecto
se llama Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. El proteger se está terminando ahora, pero bueno, seguramente que sobre las experiencias que hemos podido tener durante todo este tiempo trabajando con ustedes, seguramente que se va a reformular, quizás con otro nombre, pero va a tener continuidad. Este es un proyecto con financiamiento del Banco Mundial y que lo que se trata de hacer es justamente de desarrollar este modelo que hemos estado hablando, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, mejorar las condiciones de todos los centros de salud para lograr este modelo y además proteger a los grupos vulnerables, particularmente vulnerables en sentido amplio, donde a la vulnerabilidad social se agregan estos factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Los ejes estratégicos son salud familiar y comunitaria, salud digital y ampliación de la cobertura prestacional y mejora de la calidad. ¿Sí? Salud familiar y comunitaria, ustedes saben, hay equipos nucleares en cada uno de los servicios, en muchos de los servicios que tienen una población a cargo. Salud digital, hemos ido desarrollando el sistema informático, la historia clínica electrónica, y la mayoría de ustedes ya lo tienen, ¿sí? Ya les voy a mostrar más adelante. Y bueno, y la mejora de la calidad, que es lo que estamos haciendo con la evaluación de calidad. Salud familiar y comunitaria, área de responsabilidad, nominalización y georreferencia, asignación de la población a los servicios, equipos de salud familiar y comunitaria, como hemos dicho, los equipos nucleares, y la capacitación permanente. En cuanto a salud digital, por ahí algunos de ustedes no lo tienen muy claro, les explico. Se trata de implementar la historia clínica electrónica, que ya se lo ha implementado, de mejorar la conectividad, que vamos a estar siempre en proceso, pero en proceso de mejora de la conectividad, ¿no? Capacitar al personal en la utilización de estos sistemas, desarrollar aplicaciones informáticas que nos sirvan para hacer el seguimiento de nuestros usuarios y, por supuesto, expandir la telesalud para cortar las brechas. Ustedes han visto que en la evaluación de calidad que hacemos, ahora, sobre todo después de que hemos empezado con esta pandemia, se tiene muy en cuenta no solamente el contacto personal con los pacientes, sino además a través de los distintos sistemas de comunicación digital, ya sea por WhatsApp, ya sea por mail o ya sea por teléfono, que la telesalud también puede ser por teléfono. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a evaluar necesitamos un registro fehaciente, digamos, ¿no? Esto se trata de acortar las brechas, de acompañar a las personas que nos necesitan, que tienen enfermedades crónicas, ¿sí? Bien, bueno, dijimos ampliación de la cobertura prestacional. ¿Qué es esto? Que tenemos que tener los servicios que se conozcan para que realmente puedan ser usados, organizar las redes de las que ya hemos hablado, la utilización de las guías de práctica clínica que les he mandado a todos y que les puedo volver a mandar, las guías de práctica clínica, y el monitoreo de indicadores de utilización, proceso de atención, resultados sanitarios, etcétera, etcétera. Acá tienen lo que es el IBT3 y el IBT4, que hemos estado evaluando en estos días, que tiene que ver con evaluación de calidad. El IBT3, tenemos que tener servicios certificados para proveer servicios de salud en enfermedades no transmisibles, y el 4 ya con mejoras, que nosotros lo hemos visto en el IBT3, tienen que resolver la evaluación de calidad en cuanto al nivel inicial, y en el 4 el intermedio.
¿sí? Y, a ver, vamos a pasar esta. Bien. Esta evaluación de calidad se trata de una autoevaluación que hace cada uno de los servicios, ¿sí? Donde se hace un diagnóstico de situación de cómo está cada uno de los servicios y el mismo equipo, en función de esta evaluación, debe identificar las oportunidades de mejora para poder después desarrollar algunas actividades y acciones que nos permitan ir mejorando y mantener este círculo virtuoso de la evaluación de la calidad, la mejora, nueva evaluación, ¿sí? Y así, ojalá esto se pudiera sostener con el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Evaluamos el trabajo de equipo, que ya lo hemos dicho. Hemos hablado de que en el punto 1.1.1 tienen que mostrar las actas de reunión. ¿Sí? La coordinación entre, digamos, la coordinación para el seguimiento del proceso de cuidados, ¿sí? La promoción del automanejo, que también está explicitado en la evaluación. Y la cuarta parte de la evaluación son las 4 líneas de cuidado donde vamos a ver un poquito resultados. Es decir, si trabajan con las guías de práctica clínica, si además tienen identificados los pacientes, es decir, los padrones, ¿sí? Y distintas actividades en cada una de las líneas de cuidado, ¿sí? Bien. Distintas actividades como búsqueda activa, como la educación a los pacientes sobre algunas cuestiones particulares, ¿sí? Tanto en talleres como muchas veces las intervenciones educativas que se hacen en el propio consultorio, o bien he visto que algunos de ustedes, por ejemplo, les mandan videitos a través de grupos de WhatsApp de pacientes con diabetes o con EPOC, ¿sí? El sistema de referencia y contrarreferencia, la búsqueda activa, los turnos programados y protegidos, la telemedicina y finalmente la cesación tabáquica, que todavía es como que no está tan difundido en todos los servicios, pero que a partir de la clase que hemos tenido con la doctora Tarsik se han planteado que muchas personas que tienen ganas de capacitarse en eso. Bueno, estoy quedándome sin voz prácticamente. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Y también les agradezco mucho que hayan realizado la evaluación de calidad en tiempo y en forma. Hemos tenido como un tiempo en el que hemos estado muy en contacto. Seguiremos estando en contacto hasta que se termine la auditoría. Pero bueno, ha sido realmente un gusto y un placer. Doctora Duplessis, ¿estás ahí todavía? Bueno, acá estamos. ¿Alguien necesita hacer alguna pregunta o alguna acotación a lo que hemos estado conversando? ¿Hay alguien ahí?
Bueno, vamos a ver el chat, el registro de asistencia. Espero que lo hayan... que hayan puesto la asistencia como corresponde. Nadia, ¿estás ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Ah, bien. Bueno, no, yo no sabía si era que no me funcionaba el audio. Pero bueno, acá están escribiendo en el chat. Gisela, te quedó muy claro, me venís escuchando hace mucho, pobrecita. A ver. Doctora Molina, Lorena, ¿te quedó muy claro? Bueno, muy bien, parece que no hay preguntas. Me parece bárbaro que esté claro, sobre todo en esta instancia que prácticamente estamos terminando con la última evaluación de calidad con todos y todas ustedes. ¿Mm? Que hasta ahora vamos muy bien, ¿no? Veremos ahora cuando tengamos que buscar toda la documentación, que seguramente que la tiene. La doctora Duplessis, no sé si está. Lo que sí les voy a pedir es que a la asistencia la registren en el formulario y no a través del chat, ¿no? Porque si no, no queda, digamos, no se pasa como tal. Si no hay preguntas, si está todo muy claro, entonces vamos a ir terminando. ¿Mm? Nadia, preguntan cuándo les van a entregar los certificados de las capacitaciones. Sí, doctora, la semana que viene vamos a consolidar la asistencia y ya la siguiente la estaremos entregando. Bien, bueno. Entonces, la semana que viene vamos a tener novedades. ¿Mm? Recuerden que se les va a entregar certificados por las capacitaciones a las que asistieron, no por todas. ¿Mm?
por cada una. Bueno, entonces nos despedimos, siendo las 12:21. Muchas gracias Una nuevamente. pregunta. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Quién habla? ¿Cris? Pareciera que no hay ninguna duda, Cristina Duplessis. ¿Vos tenés alguna? Bueno. Pareciera que no hay dudas. Bueno. Lo cual, después de todo el proceso de evaluación, es gratificante ver que, bueno, pareciera que estaba todo claro. Lo que hicimos fue, de alguna manera, integrar distintas cosas que hemos ido haciendo en esta exposición para que le dé como un sentido, pero todas las cosas es como que se han ido explicando a lo largo de todo el proceso. Exacto. Así que bueno. Bueno. Muy bien, entonces, muchas gracias. Un beso grande. A todos. En realidad a todas, son todas mujeres las que están, me parece. Ah, no, Miguel. Miguel Torres también está. Bueno, muchas gracias.